Este 29 de noviembre de 2025, ya se nos está yendo, como dijimos en la apertura, el mes 11 y vamos a entrar ya en el mes de la definición del año. Y se definen muchas cosas también, ¿no? Bien vale la pena mencionarlo. Agradecemos, por supuesto, que a través de nuestro canal de YouTube, en youtube.com, @jugo de naranja radio streaming, y ustedes ya están pudiendo observar allí que tenemos a nuestro primer invitado de la mañana, a quien les agradecemos mucho su visita, el habernos aceptado este diálogo mano a mano, editoriales de por medio, y me estoy refiriendo a Claudio Gastaldi, director del diario digital Diario Junio. Muchas gracias, Claudio, por haberte acercado. Bueno, gracias a vos por la invitación, Fabián. Bueno, sin dudas que es un momento difícil el que estás viviendo, me lo mencionabas fuera del micrófono y es de público conocimiento y de tratamiento permanente en otros medios, inclusive, como en este, porque consideramos pertinente el hecho de brindarte la herramienta de un micrófono para que expreses qué es lo que estás viendo. Pero como siempre a mí me gusta mencionarlo cuando tengo o tenemos en el grupo de Jugo de Naranja un tema celoso, un tema difícil, un tema de mucha visibilidad, de mucha actualidad, me gusta siempre avisarle a la audiencia que es la primera vez que vamos a dialogar cara a cara, por lo que digo, lamentablemente debo hacer esto siempre, esta aclaración, porque las malas mentes, las mentes torcidas, pueden considerar que sea un operativo. Y entonces, como para que sepan que al menos en estas 3 horas están ante un trabajo de periodismo objetivo, cierto y real, como me gusta a mí decirlo, es la primera vez que vamos a hablar cara a cara con el señor Claudio Gastaldi. Coordinamos esta nota vía WhatsApp y aquí la vamos a concretar. La primera pregunta que te quiero hacer es básicamente si te consideras un mercenario. Mirá, yo tengo aproximadamente 40 años de ejercer este oficio, digamos, esta profesión. Y por supuesto he transitado cada una de los periodos políticos, ¿no es cierto?, de la Argentina. En tiempos de la dictadura militar, ¿no es cierto?, yo con un grupo de amigos formamos la Asamblea por los Derechos Humanos en Concordia. Y a lo largo de mi vida de militante político en tiempos de la dictadura militar, porque, bueno, no solamente fundamos la Asamblea por los Derechos Humanos, sino que, qué sé yo, o sea, por decirte, Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz y al primer lugar donde lo trajimos fue acá a Concordia. Sí, señor. Y yo formaba parte del grupo que lo trajimos a Pérez Esquivel. Si vos haces un recorrido periodístico mío, ¿no es cierto?, yo estuve enfrentado al poder bustista durante sus 3 periodos de gobierno en la provincia y sus 2 periodos de gobierno en Concordia. Yo tenía un programa de radio y de televisión. El programa de televisión era uno de los programas más vistos en Concordia, creo que fue uno de los programas que más audiencia tuvo en la televisión. Bien. Y me hizo echar Busti, de la radio y de la televisión. ¿Y por qué? Bueno, porque hice denuncia respecto de lo que estaba ocurriendo con los fondos públicos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Dice que Yedro, que en ese momento era
titular de Obras Sanitarias junto con Busti, habían hecho desaparecer $1 millón en esa oportunidad. Bueno, el resultado de eso, por supuesto, fue que me echaran de la radio y de la televisión. Estuve 1 año sin trabajar. Bien. No es un dato menor el que acabas de mencionar. 1 año sin trabajar. 1 año trabajando, vendía teléfono, hacía cualquier cosa correcto, para vivir. Pero no, trabajando con esta herramienta, una cámara, un micrófono, hoy un teclado, un diario digital. Lo que tal vez la clase dirigente no comprende... Sí, pero para que te sigo contando. Sí, no, pero brevemente, que esto para nosotros es una herramienta de trabajo. Pero claro, pero por supuesto, bueno, a mí me dejaron sin esa herramienta de trabajo y yo no quería ir a una radio o un medio cualquiera para que después me negociaran, me terminaran negociando. Así que tuve 1 año vendiendo teléfono, haciendo cualquier cosa, qué sé yo, para sostener a mi familia. Por supuesto. Después cofundé una revista, que fue una de las revistas también más leídas acá. Vas a ver las tapas. Sí. Tuve problemas con Urribarri, que en ese momento era... ¿Ministro de Gobierno? No, en ese momento era diputado. Ese momento era diputado, pero conté, digamos, todos los chanchullos que habían hecho junto con Busti. Bueno, cuando estuvo Montiel en el gobierno, Montiel cobró, igual que Busti, igual que Urribarri. Desbordé es reciente y todo el mundo ha leído el diario de lo que yo he dicho de Bordé. No, totalmente. Bueno, entonces, decir que yo soy... Y no solamente de las cabezas, porque también... No, pero estoy hablando de los gobiernos y estoy hablando de los responsables principales de esos gobiernos. Exacto, los responsables no estoy hablando de michicucus, de terceras personas, ¿no es cierto? De gente que es mandada a hacer cosas. No, estoy hablando de los jefes. Claro. Y yo de los jefes me ocupaba. Los que se ponen la corona. Exacto, no me ocupaba del chiquitaje, no. Porque en todo caso el chiquitaje era víctima. Era víctima. No protagonista de escándalos y de cosas jodidas. Bueno, entonces con todos esos antecedentes, en mi haber, que aparte están a la luz pública, porque la revista esa que yo te digo, una revista de papel, que me fundí con la Alianza cuando la debacle financiera y demás. Sí, 2001. 2001, exactamente. Bueno, están ahí las tapas, qué sé yo, Orduna cuando fue intendente. Sí. Me ocupé de todos me ocupé. Totalmente. Y todos me puteaban hasta en japonés. Cuando Sí. vos hablás de cosas que el poder quiere ocultar, vos sos un problema. Sí. Entonces, o sea, me enfrenté con la dictadura, me enfrenté con los peronistas menemistas. En democracia. Exactamente. Entonces, y venía a decir, un mamarracho, o sea, un tipo que, sinceramente, en mi opinión, se le soltó la boca mal, es más, porque no sé cuántos medios se animarían a publicar que él me acusa a mí de mercenario y no le pregunten, ¿y qué pruebas tenés para decir vos que Gastaldi es un mercenario? Es lo mínimo que un periodista debería preguntarle. Bueno, no se le preguntó en ese medio. No se le repreguntó. En ese medio. No, y entonces, ¿qué hizo? Hicieron levantar la nota de ese medio. Sí, es verdad. Desapareció la nota de ese medio. Por supuesto, la noticia estaba en la calle, porque que un intendente me diga a mí que soy un mercenario, que soy un periodista conocido en la ciudad, es una cosa de loco. Sí, a mí no me atrajo nunca hacer periodismo del periodismo, pero es verdad lo que vos acabas de mencionar y está dentro de mi cuestionario, agradeciéndote en primer lugar que me hayas respondido y hayas interpretado mi pregunta, si te considerabas un mercenario, porque te lo hice irónicamente a la pregunta y la tomaste como corresponde. Que ahora vayamos básicamente a la objetividad o a la esencia de esta... Preguntale a Cresto todo lo que me tuvo que soportar a mí. Sí.
siendo director de la radio pública. Sí. Siendo director de la radio pública. Exacto. Yo, siendo director de la radio pública y conduciendo un programa, lo denuncié a Cresto. Denuncié a Cresto. Porque estaba haciendo rosca con la gente del PRO, que me querían fulminar en la radio. Claro. Me querían fulminar en la radio, me querían Claro. sacar del medio. Porque yo no había aceptado algunos condicionamientos que me pidieron. Por ejemplo, que lo echara Moneta. Por ejemplo. Claro. Y yo no lo hice, obviamente, ni pienso hacer nada que no esté dentro de lo que yo califique como correcto, incorrecto, etcétera, etcétera. Yo no permito que manejen un lugar No, que lo seguro. tengo que manejar yo, que es responsabilidad No, mía. y que es parte del Estado público, ¿Y ¿no? qué te parece? Básicamente. La siguiente pregunta que te quería hacer es fundamentalmente, ¿por qué crees que la dirigencia, los funcionarios actúan de esta manera cuando uno transparenta Y porque aspectos de gestión? Y porque el poder lo que intenta el poder, y esa es la virtud del periodismo, esa es la esencia del periodismo. El poder quiere ocultar. Quiere ocultar lo que no le conviene, lo que está mal, lo que hizo incorrectamente. Bueno, lo pero que ahora se está de moda los gobiernos transparentes. Pero es que, decime, ¿qué gobierno transparente? Claro, O sea, es una banalidad, no, básicamente. No, pero no existe la transparencia, existe. no existe la transparencia en Argentina. Fíjate cuántas veces lo han citado a declarar a Caputo a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, no ha ido, a la Karina Milei, etcétera. O sea, Sí, no, hace décadas que no van. diría un amigo mío, transparece las pelotas. Sí, claro. Bueno, pero a ver, continuamos con tu concepto. Sí. Pero Eso. ¿qué hay que ocultar? Bueno, ¿Qué hay que ocultar? Bueno, en este caso concretamente, en el caso que nos ocupa, yo publiqué un informe donde conté que por decreto, y entre gallos y medianoche, y el último mes del año, el intendente cuyo discurso desde que comenzó es bajar las tasas, bajar los impuestos para que Concordia produzca y etcétera. Bueno, ese mismo intendente, entre gallos y medianoche, sin consulta al Consejo Deliberante, Exacto. subió la tasa inmobiliaria un 25%. Y pongo, como forma de demostrar que yo no estoy hablando pavada, pongo un mismo contribuyente, la factura del mes anterior y la factura de este mes. ¿No es cierto? Tengo un montón de facturas. Sí, digamos, o dos. No, se puede observar en servicios, Bueno, inclusive. claro. En cualquier. Perfecto. Pero además conté... Que lo único que podríamos contemplar es un ajuste por inflación, a lo sumo. por eso, pero a el lo ajuste sumo. por inflación, 30%. Claro. 30%. Y este subió 25% de un solo saque. Y en el año conté que el aumento del tipo que dice que viene a bajar los impuestos fue de 180% contra una inflación del 30%. Entonces, claro, ese relato, ese que yo, por otra parte, ¿no es cierto? Ahora estoy preparando un informe para contar con lujo de detalle, porque los 180%, ¿no es cierto? No es un número que se me ocurre a mí. No, obviamente. Es un número que fue surgiendo. Los números no mienten. No, por supuesto que fue surgiendo y que nosotros lo fuimos publicando en el diario. Nosotros lo fuimos publicando en el diario. Entonces, te digo, eso enfureció pero no solo enfureció eso. Nosotros el día anterior habíamos publicado en el diario, y todavía seguía en tapa, que los trabajadores municipales estaban el 70% de los trabajadores municipales están por debajo del nivel de pobreza. 70% por debajo del nivel de pobreza trabajando. 500.000 pesos. Sí, siendo activos. 500.000 pesos de sueldo de un municipal. Decime, ¿qué familia puede vivir con 500.000 pesos? Hay otra pregunta que quiero... Pero el mismo día, ¿no es cierto? Habíamos publicado también que este gobierno que dice que viene con las manos limpias, la transparencia, que yo había nombrado a un pedófilo que está condenado, lo había nombrado para que atienda niños. Sí, impresionante. Entonces, a ver... Parece a que propósito. después de todo eso venga el fulano a decir que yo soy un mercenario, y bueno, qué sé yo, que lo diga. Igual va a tener que responderle a la justicia. Bien. Ya le digo. Claudio Gastaldi,
de alguna manera estamos describiendo el mismo comportamiento. tipo, mirá, el sí. intendente tuvo el mismo comportamiento que Smith cuando me difamó en la radio pública, que yo lo mandé a la justicia. ¿Qué hizo? Hizo desaparecer todo lo que había publicado y negó frente a la justicia Sí, que él haya escrito eso que escribió. Este hace lo mismo. Este hace casi lo mismo. Sí, pero con Esta es otra la gente, con otra categoría Sí, de claro, representatividad, es el ¿no? intendente, ¿qué te Es parece? el intendente de la ciudad. Lo que te quería mencionar es básicamente, observamos los mismos errores comunicacionalmente hablando y de gestión. Nosotros desde la editorial de Jugo de Naranja consideramos que Francisco Ascué tiene un halo de autoritarismo muy importante, muy marcado. Ahora, ¿cómo ves vos, o cómo, si es que le cabe la justificación, que un dirigente que nace de un movimiento perteneciente a un partido centenario como el radicalismo, llamémosle de centro progresista, de centro izquierda, como fue el movimiento de Evolución, y hoy se alinea a la centro derecha? El radicalismo está perdido. No, pero O sea, me refiero a la actitud del intendente. y bueno, no, pero por eso te digo, porque hay un... A ver, yo te pregunto, el radicalismo tiene un presidente, ¿le dan pelota al presidente? ¿No? Hay un estrabismo generalizado, decís vos. ¿Qué te parece? O sea, el presidente Mate, del mate. radicalismo, el Lustó, ¿Mate? bueno, el presidente del radicalismo, el Lustó, y a veces votaba solo porque ni el bloque de él lo acompañaba en el Sí. coso, y es el presidente del partido. O sea, te quiero decir, es un partido en descomposición. Seguro. Tengo entendido que ahora, y bueno, nosotros venimos hablando también, yo vengo hablando hace rato de eso, que hay un grupo de radicales muy importante que está intentando, bueno, reconstituir las bases del radicalismo. O Sí. sea, no puede ser que un partido como el radicalismo, que lo ha tenido a un Alfonsín como presidente, a un Ilía, No, etcétera, por supuesto, etcétera, por supuesto. Hipólito Yrigoyen. No puede ser Ricardo que un partido, Balbín. claro, que un partido como ese se alinee con Milei, que dice que viene, que es un topo que viene a destruir el Estado. O sea, tenés que, o tenés que estar muy en sintonía con el negocio político, con el negocio del Tommy Daca, ¿no es cierto? ¿O qué? ¿O qué? Bueno, eso es lo que le está ocurriendo al radicalismo, lamentablemente, porque, a ver, un país como la Argentina, hemos sufrido tantas cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo los periodos de dictaduras militares que no paraban más, que comenzaron en el 30 y que siguieron hasta el 83. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, con un país donde vos votabas un presidente y a los 2 años un milico venía y con 2 gritos te los volteaba, bueno, o sea, somos un país que tenemos una experiencia respecto de la lucha democrática de esta sociedad, de este pueblo, que nosotros tenemos la obligación de reivindicar como ciudadanos, como simples ciudadanos, O sea, vivir en un país donde tiran personas de los aviones al Río de la Plata o al mar vivas para ¿viste? Porque era la época, era lo que pasaba en la época de la dictadura. Entonces vos decís, ¿qué? ¿Queremos volver a eso? ¿Queremos volver a ese país? No, para nada. O sea, yo no creo que la sociedad esté interesada en eso, digamos. No, para nada. Aparte no son los tiempos, a nivel global inclusive, de volver a ese tipo de gobiernos. Te consultaba respecto de, básicamente, cómo podés conceptualizar lo que ha logrado versus el relato el intendente de la ciudad, la gestión municipal. ¿La ves realmente reconvertida a la ciudad? Pero, o sea, mirá, hay un dicho que se ha popularizado, ¿cómo se llama? Y que me parece que representa cabalmente lo que está ocurriendo. No arranca. El no arranca, eso, no arranca. ¿Qué has visto vos, digamos, de nuevo, de interesante, que se haya hecho en la ciudad? Decime. No. Yo creo que es más de lo mismo. No, pero ni siquiera. O sea, las calles están hechas pelota, las obras que estaban sin concluir, pero que le faltaba muy poquito. La planta de agua potable. Decime, la planta de agua potable todavía está ahí.
no la terminan. Con un candado así. Exacto. Entonces vos decís, y esa es la planta de agua potable que hicieron los peronistas. Que hicieron mejor dicho, los peronistas, porque estaba Cresto de gobierno acá, pero fue en la época de Macri, junto con Frigerio. Con Frigerio, claro. O sea, el que concretó esa obra fue Cresto, con los chamullos, con Frigerio, los funcionarios nacionales de turno. Bueno, perfecto. Y ahí está la obra todavía, inconclusa, cuando hay gente que ahora en verano va a pasar necesidades de agua, seguramente. Seguro. No, y aparte las roturas son constantes y por eso más yo que no un veo absolutamente nada. Lo único que yo veo en este gobierno, ¿no es cierto?, es improvisación, es desconocimiento, y es un nivel a esa improvisación y a ese desconocimiento lo quieren suplantar con autoritarismo. Exacto. O sea, el fulano lo que quiere, o sea, vio que a Milei le iba bien, puteándose y diciendo que no hay, que todavía no odiamos demasiado a los periodistas. Fíjate vos, yo un día se lo dije a Del Olio, porque, digamos, cuando me llamaron para conversar respecto de lo que nosotros publicábamos en el diario, ¿no es cierto? Yo le dije, mirá, el periodismo no es negociable. El periodismo no es negociable. O sea, si nosotros nos enteramos de una información... Hay periodistas negociables. No, bueno, yo estoy hablando de mí. No, y del concepto periodismo. Y estoy hablando de la trayectoria de nuestro diario, de eso estoy hablando. No estoy hablando de los otros, cada uno hace lo que quiere. Y la sociedad lo juzgará o no. Por supuesto. Yo estoy hablando de mí y de nuestro diario, en el que trabajan un montón de colegas y de compañeros con un nivel de responsabilidad de excelencia, ¿no es cierto? Porque nosotros no publicamos nada que no podamos probar. Nada que no podamos probar publicamos nosotros. Eso es una regla en el diario. Y eso era una regla en la radio también. Ahora, si nosotros podemos probar algo, aunque el que esté involucrado sea el intendente, lo publicamos. Lo publicamos, porque esa es la responsabilidad del periodismo. Mirá, si en este país cada uno de nosotros cumpliera con su responsabilidad, nada más que eso. Exactamente. Nada más que eso, cumplir con su responsabilidad. Lograríamos un equilibrio. Bien, lograríamos un equilibrio mucho mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. Bueno. Para finalizar, obviamente que nuestro termómetro, nuestro reflejo en el periodismo muchas veces es la contraparte, es el usuario, es el oyente, el televidente, que es la ciudadanía, por sobre todas las cosas. Y esto que vos acabás de decir, de uno de los más marcados devoluciones que nos hacen, es que ven a una gestión que no arranca y demás. ¿Por qué crees que se acude a un relato constante, omnipotencia, pero bueno, cuando vos lo escuchás verborragia? Cuando vos lo escuchás a Milei decir que el de él es el mejor gobierno del mundo, de la historia, no sé qué, vos decís, este tipo qué canal está viendo, ¿no? O sea, por supuesto que hay un montón de gente que lo sigue, que lo vota, que lo banca, ¿no es cierto? Que, qué sé yo, mira para arriba, digamos, ¿no? Pero, o sea, el relato es necesario para sostener un gobierno. O sea, cualquier gobierno necesita de un relato para sostenerse. Pero alcanza, lo que pasa es que el problema es que cuando el relato es mentiroso, como ocurre en estos casos, ¿no es cierto? A medida que va transcurriendo el tiempo, la sociedad se va dando cuenta que, o sea, a ver, Milei vino a acabar con la casta. Acabar, porque la casta está de fiesta. Está de fiesta la casta. Nunca la casta estuvo tan bien como está ahora. Nunca. ¿Entendés? Entonces vos decís, claro, ese relato sí se sostiene un tiempo, pero viste, hay un viejo refrán que dice que vos podés engañar a todos un día. Yo te voy a dar mi opinión, por más que vos seas el entrevistado y yo quien entrevista, pero mi conclusión es la siguiente, que la dirigencia en las últimas décadas, tomemos así, el mundo
ha ingresado en un proceso de transformación muy, muy profundo, y la dirigencia que nos gobierna, que nos administra los recursos públicos y todo, no está preparada para esa transformación. Entonces, allí comienzan todas las distorsiones, todos los vicios, todas las mentiras, todas las verdades por mentiras que nos quieren hacer creer. Entonces, como vos bien dijiste, hay una vara que es la que sana toda, que es el tiempo. Y allí es cuando el archivo se les vuelve en contra, más de una vez, ¿no? Claudio Gastaldi, muchísimas gracias por haberte acercado. Es una manera de solidarizarnos desde Jugo de Naranja, haberte brindado estos minutos en el micrófono, porque consideramos de que debemos nosotros defender nuestra actividad, nuestra fuente de trabajo, porque detrás de nosotros, vos lo dijiste al pasar, hay una familia, hay generaciones que nos acompañan y que vienen detrás y que viven también de la actividad periodística. Así que muchísimas gracias por haberte acercado. Bueno, gracias a vos por invitarme. Tardó la llegada. Pero sí, venías siendo anunciada. Pero bueno, ahora la tormenta te trajo para acá.